hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la falta de perdón. ¿Por qué la falta de perdón? Porque muchas veces nosotros podemos estar viviendo nuestras vidas y podemos decir que tenemos a personas que de alguna manera durante la vida nos hicieron daño, nos hirieron, hicieron muchas cosas que nos destrozaron la vida. A los hermanos de la congregación, aquí yo les había comentado como mi llegada al mundo no fue una cosa que mi madre tenía 15 años cuando se quedó embarazada de mí y soy fruto de una violación, fui violada por mi padre. Y eso causó seguramente que un dolor profundo. Me imagino una niña de 15 años, después echado de casa por su padre, y después no sabía ni qué hacer, después la animaron, le dieron el dinero para ir a abortar a la cosa que tenía en su barriga. Con el dinero en la mano tenía miedo de qué pasará con ella, y al final, esas cosas guardan un lugar en el corazón de uno que es tan amargo, que cuando el mismo niño nace, porque me acuerdo, le comentaba a mi esposa, que muchas veces durante mi infancia me recordaron que yo era un bastardo. Muchas veces tenía una tía que me decía siempre en mi cara para insultarme que eres la maldición de tu madre, eres la culpa de que tu madre no es nada. Así que imagínate a los 5 tantos años, yo creciendo con ese estigma en mi cabeza. Tenía todo el motivo en mi vida para enojarme con mi padre por lo que hizo, pero al mismo momento pensaba, el Señor me hizo ver, si eso no hubiera ocurrido, no estaré aquí, no tendré los hijos que yo tengo. No estoy justificando que los hombres tienen que ir por ahí haciendo eso, pero Dios usó algo que es malo para hacerlo por algo bueno. Así que la falta de perdón, si yo no hubiera aprendido por la ayuda del Señor para poder perdonar a mi padre y para que mi madre llegue a perdonar a mi padre, el hombre hubiera muerto sin ser perdonado. Porque poco después de que mi madre y yo le perdonamos y hablamos con él, poco después murió, pero convertido. Eso nos trajo alegría. Pero en el corazón de cada uno de nosotros hay un momento dado durante nuestras vidas que alguien nos hace algo que cuando nos pregunta, cuando nos dice perdónale, dice sí, le hemos perdonado, pero que se queda lejos. La prueba para demostrar que hemos perdonado a alguien es cuando empezamos a ver a la persona con los mismos ojos que le veíamos antes de que nos hiciera daño. Esa es la prueba. ¿Cómo puedo demostrar que he perdonado a alguien? Tengo que amarle de la misma manera que le amaba antes de que me hizo daño. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, sé imitadores de Dios. La Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Dios. Éramos enemigos de Dios cuando Cristo murió por nuestros pecados. No éramos amigos de Dios. Nadie buscaba a Dios. No amábamos a Dios. Ninguno aquí estaba buscando a Dios y luego lo encontró por algún rincón ahí en la calle. Todos andábamos en esos delitos y placeres en el pecado. Y Dios nos buscaba y todos los días hasta el día de hoy sigue buscando a algunos. ¿Y qué pasó cuando Él nos encontró? Nos perdonó, nos limpió de toda inmundicia y nos adoptó en su familia. Imagínate, enemigos hacer hijos, hasta que nos dio una herencia, la misma herencia que Cristo tiene. Somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa? Que en el testamento de Dios tu nombre, si eres creyente, está en el testamento de Dios y justo al lado del nombre de Cristo aún está ahí. Así que lo que Dios le da a Cristo, tú también tienes la misma proporción. Coherederos con Cristo, de la gloria de Dios. Porque Dios nos perdonó. Seguro que habéis dicho ustedes mismos, como he dicho antes, que le perdono, pero que se queda lejos. No quiero ni verla, no quiero ni olerla, no quiero ni verle, no quiero ni olerle. Pero que se queda lejos y está perdonado. Lo perdono, pero que me deja en paz. Que ya no venga a buscarme, que ella ya no pasa por aquí, ya se acabó. Lejos de, ¿cómo se dice? Es lejos, fuera de vista, fuera de corazón, algo así. Sí, que se queda lejos, pero ya está perdonado. Hemos definido nosotros mismos el concepto de perdonar. Eso no es el concepto bíblico, es nuestro concepto de qué significa perdonar. La Biblia no enseña que perdonar significa, díselo a la persona que se queda lejos. Perdonar es volver a retomar la relación que era antes de que hubo un quebrantamiento en la confianza. Hemos definido nosotros mismos cómo debemos perdonar a la gente. Pero siempre queremos perdonar, especialmente, hermanos, siempre queremos perdonar a la gente, o con dureza les perdonamos, pero queremos que cuando nos toca a nosotros ser perdonados, la gente tiene que ser comprensible con nosotros, pero nosotros no queremos ser comprensible con otros. Pero siempre queremos un perdón especial. Buscamos un perdón especial para nosotros, un favor especial para nosotros, cuando queremos, o cuando nosotros somos los que han hecho daño, queremos que nos traten con
como VIPs, que oye, tiene que agradecer, que venir a pedirte perdón, quiere que nos perdonamos, que nos perdonan, pero no queremos nosotros perdonar a otros. Entonces, ¿qué es perdonar en sí? Según la palabra de Dios, ¿qué es perdonar en sí? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia sobre el perdón o sobre la falta de perdón? Es importante saber, hermanos, que no existe otra forma de perdonar a una persona genuinamente sin haber pruebas visibles con acciones que demuestran que hemos perdonado. No se perdona de labios, se perdona con acciones que demuestran que hemos perdonado. Es como el amor. Si yo digo a mi esposa que te amo y cada día la tabazo y la insulto, la maltrato y la minimizo, la insulta, la hace sentirse degradable, indeseable, al final por la noche le digo te amo. El amor no es palabras, son con mis acciones que demuestro a mi esposa que la amo. Hay personas que les cuesta decir que aman, como mi hija o como yo mismo, o como mi madre, son personas que les cuesta decir la palabra, pero con sus acciones puede ver que la persona de verdad siente amor por ti, te respeta y te quiere mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios sobre perdonar? Perdonar no solo es de labios, al decir solamente que te perdono. No solamente es de labios. Es una palabra activa, como le he dicho antes, como la acción de amar. Cuando amo a alguien, demuestro mi amor por la persona. Es una palabra acompañada con acción, no solamente una palabra vacía. Dios nos perdona nuestros pecados cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Él perdona nuestros pecados cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Pues solamente imagínense si Dios dice solamente que os perdono. Y ya está. Él demostró que nos había perdonado cuando alguien más pagó por la condenación que nos correspondía a nosotros, que es Jesús. Nos atribuye Dios la justicia de Cristo por el sacrificio de Jesús en la cruz hace más de 2000 años. Quiere decir que si yo pongo mi fe o creo en Cristo ahora mismo y me arrepiento de mis pecados, Dios me atribuye, me da la justicia, la perfección de Cristo, me la atribuye a mí, aunque hace más de 2000 años que Cristo murió. ¿Y sabe lo que hace después? Borra todos mis pecados, ni se acuerda de ninguno de mis pecados, ni vuelve a decirme cuando yo peco lo mismo, decir que, pero la semana pasada arrepentiste sobre eso, estás pecando. No, Dios no es así. Él no guarda un registro de nuestros pecados como nosotros tenemos la tendencia de hacer. Me estás pidiendo perdón. Me hiciste lo mismo hace 2 días. Me hiciste lo mismo la semana pasada. Me hizo lo mismo el año pasado. Esa es la segunda vez que me pide perdón sobre la misma cosa. Somos buenos en guardar registros de las faltas de otros hacia nosotros. Imagínense si Dios tuviera que guardar los registros de nuestros pecados cada vez que pedimos perdón. Y nos acercamos otra vez, Señor, perdóname, o volví a chismear otra vez, volví a mentir otra vez, volví a ser agresivo con mi esposo. Agresiva con mi esposo, agresivo con mi esposa, volví a insultar a mis hijos, y Dios dice, no, es que mira, no puedo más, aléjate de... ¿Qué sería de nosotros hoy en día? ¿Qué sería de nosotros? Vamos a leer ese pasaje de hoy, que es Colosenses capítulo 3, versículo 13, habrá más pasajes que vamos a ir viendo. Colosenses 3, 13, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Eso duele, ¿no? Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. No dice perdona a tus mejores amigos. No dice que perdona solamente a los de tu casa. Perdona al vecino que desea tu muerte también. Recuerden que el Señor les perdonó a ustedes. Esa es una de las cosas que olvidamos mucho. Olvidamos esta parte, que el Señor mismo nos ha perdonado a nosotros. Porque cuando nosotros no llegamos a perdonar a otros, es porque no hemos experimentado el perdón de Dios. Porque para poder amar a una persona genuinamente, es porque hemos experimentado el amor vertical que viene de Dios. El amor horizontal es una expresión genuina de un amor vertical que tenemos con Dios. Yo no puedo amar a alguien, no puedo decir a alguien que yo te amo, y luego decir que yo amo, que veo físicamente, y de la misma manera me odio a la persona que yo veo físicamente, para luego decir que yo amo a Dios que nunca he visto. Yo seré un hipócrita. Dios, ¿quién ha visto a Dios aquí? Ninguno de nosotros lo hemos visto físicamente.
Por eso que a veces los ateos cuando nos hacen esta pregunta, ¿has visto a Dios? Yo no he visto a Dios, pero su poder, yo lo he visto en mi propia vida, obra en mí. Físicamente no lo he visto, pero te puedo asegurar que su poder obra en mí. Y yo puedo decirle que Él me habla, y yo le hablo, y tenemos una conversación de padre y hijo. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdona a todo el que los ofende. Recuerdan que el Señor los perdonó a ustedes, así como ustedes deben perdonar a otros. Así que si no perdonamos las faltas de otros, es simplemente porque no hemos experimentado el verdadero perdón que proviene de Dios. Debemos poder experimentar el perdón que viene de Dios para poder genuinamente perdonar a aquellas personas que nos ha ofendido. Y para poder experimentar ese perdón que viene de Dios, viene a través de la fe en Cristo Jesús. Porque hemos creído en el Evangelio, hemos puesto nuestra fe de salvación en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ya no vivimos como vivíamos antes. Porque es muy fácil que alguien diga que yo soy creyente, y luego examina su vida y te das cuenta que en la vida de esa persona no hay ninguna diferencia como yo vivía antes de decir que creía en Cristo. Así que el creyente que está en Cristo es una nueva criatura. Toda la manera que vivía antes ya no es la misma manera que vive ahora. Su vida debe demostrar que ha cambiado. Tienes que tener una nueva vida porque el creyente está guiado y porque está lleno del Espíritu Santo que guía su vida y le guía para hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. El creyente no es amigo del mundo, vive en el mundo, pero no pertenece al mundo. Es un peregrino, sabe que tarde o temprano se va a casa. Así que no vive para las comunidades de este mundo. Sabe que este mundo no es un lugar para él, es un camino hacia un mundo mejor. Cuando nosotros tomamos el avión para ir a nuestros países, ¿nos quedamos en el aire? No. Usamos el aire, el avión, como una manera de transportarnos hacia nuestro destino final, que es nuestros países o nuestras ciudades donde queremos ir. Lo mismo con el metro. Así que el mundo también es como ese medio de transporte, porque no podemos entrar en la ciudad celestial sin pasar por el mundo. El mundo, y no podemos morir, no podemos entrar en la ciudad celestial sin morir. Es que el mundo es como este pasaje que nos lleva hacia Dios. Y todas las decisiones, escuchen bien hermanos, todas las decisiones que tomamos en esta vida determinarán exactamente dónde pasaremos la eternidad. Todas las decisiones. La manera que usted vive, la manera que yo vivo en la carne, dependerá o determinará exactamente dónde iremos cuando se nos va el alma de este cuerpo y el cuerpo se queda aquí en la tierra. Así que cada cosa que hacemos tiene un efecto. Lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Así que para perdonar a otros, debes haber experimentado previamente el perdón de Dios por la fe en Cristo y por confesar tus pecados. Debes haber creído en el Evangelio para salvación. Dios perdona nuestros pecados sin importar lo terrible que hemos sido. ¿No sabían eso? Que a Dios no le importa cómo ha sido antes. No importa cómo la gente te ha etiquetado. Si era una mujer de la calle o un hombre de la calle o lo que era. A Dios no le importa. Y en el momento que tú confías en Jesús, eres hijo. Dejas de ser esclavo, porque el esclavo no permanece en la casa, es el hijo que permanece. Dejas de ser esclavo. Dios te adopta en su familia. Y te da la misma herencia que corresponde a Cristo. Él te da la herencia que corresponde a Cristo. Y tú te conviertes en hijo de Dios. Y puedes confiadamente en tus oraciones entrar en la presencia de Dios sin miedo. ¿Por qué? Porque es tu Padre. De enemigo a Padre. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el perdón genuino de Dios. Así que Dios nos perdona, no importa cómo la gente te etiqueta. Solo entonces, cuando Dios te perdona, una persona puede experimentar o llegar a tener este perdón genuino en su corazón y poder perdonar a otros sinceramente. Porque no puedo perdonar a una persona que me ha hecho daño sinceramente si yo personalmente no he experimentado el perdón del Señor. Porque recuerda que Dios también nos perdonó. Tal como Dios nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar a otros. Así que si yo no me siento perdonado por Dios, ¿cómo voy a poder perdonar a otras personas? Si yo aún tengo esa culpa, Satanás aún me dice, eres un pecador. Simplemente quizás porque yo estoy viviendo en pecado. Si estoy viviendo en pecado, es obvio que sigo siendo esclavo de pecado. Pero si soy libre, si Cristo me hace libre, porque Cristo libera a cualquier persona, no importa la atadura que hay en tu vida. Cristo te puede hacer libre. Y si Él te hace libre, eres libre de verdad.
Eres libre de verdad, totalmente libre de verdad, libre de la pornografía, libre de cualquier pecado que puedes, de chisme, de odio, de envidia, de codicia, de la glotonería, de la mentira, de la fornicación, del adulterio. Él te hace libre, totalmente libre. Para eso vino Él, para hacernos libres de la atadura de pecado. Así que solo entonces podemos experimentar y poder perdonar a otros. ¿Por qué? Porque el perdón en el contexto de ofensa, cuando alguien nos ofende, el perdón en el contexto de ofensa es una acción a través de la cual un error o una ofensa ya no se considera o se mantiene contra el otro. Le explico eso. Cuando yo perdono a una persona, cuando yo digo a una persona que yo te perdono, es porque considero y tomo la decisión, la intención. Es una decisión personal que yo tomo diciendo, con la conciencia de que Cristo también me perdonó por mis pecados, decido de decir que todo lo malo que tú me has hecho, ya no lo considero malo. Se acabó. No lo pienso ni de eso. Eso es perdonar. Y nadie puede perdonar así si no tiene el Espíritu Santo. Porque la carne siempre grita, venganza, mátale, mátale. No lo permites, hazle lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Si te bofeteo, dale 4. Si te doy una patada, dale 10. Pero Cristo dice, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. Ay, eso es una locura. ¿Quién puede hacer eso? Sí, los que tienen el Espíritu Santo. Ellos sí que pueden hacerlo. Así que es decir que no debes estar molestándote por lo que alguien te hizo. Cuando perdonas, ya no te moleste más. Ya está pasado, ya ni quieres. Es como, imagínate que antes tú eras un ladrón y cada día Satanás te acusa. Ahora que estás en Cristo, porque eso es tu trabajo, el acusador. Viene y te acusa que no has cambiado, no has cambiado, no has cambiado. Sigues siendo un ladrón, sigues siendo un ladrón. Y luego te acercas a Dios porque te sientes mal. Señor, perdóname cuando robaba. Es como te dije, ¿cuándo robabas? ¿Cuándo robabas? Es que no me acuerdo cuando tú robabas. Porque cuando Dios perdona, hermano, Él no tiene un registro donde guarda los pecados perdonados. Él los borra. Es como Él usa como una goma, metafóricamente hablando, y se lo borra de la mente, no se acuerde. Pero nosotros siempre, cariño, pero ayer me insultaste lo mismo, el otro día me dijiste lo mismo, me gritaste antes. ¿Por qué no hemos perdonado? ¿Sabes por qué muchos matrimonios tienen conflictos? Falta de perdón. ¿Sabes por qué muchos países tienen conflictos? Falta de perdón. Porque la mujer dice, ¿sabes cuando éramos novios? Eras así. Cuando eras así, eras el otro. Yo sospecho que aún sigues haciendo el otro. Porque quizás cuando el hombre estaba en el mundo, era un hombre que estaba se iba al bar y haciendo sus cosas. Y ahora que está en Cristo, cuando sale ahora la mujer sospecha, ay, Satanás también viene. Seguro que sigue ahí, con los mismos de antes. Y cuando él viene, ¿dónde viene? Enséñame tu teléfono. Cuando estamos en Cristo, si hemos perdonado, hermanos, se acabó. Se acabó porque Dios no nos acusa. Es Satanás quien acusa. Así que no debemos dejar, hombres, mujeres, no se deja ese instrumento de Satanás para ir acusando a la gente. No deja que Satanás venga para estropear tu hogar. Porque la mujer es sabia con su mano, ella misma construye su hogar. Pero la mujer necia con su propia boca destruye su propio hogar. Acusando y acusando. El hombre también sospechando. Cuando yo andaba con ella en el mundo, ella tenía muchos amigos. A ver, seguramente que está con esos amigos. No. Si la perdonasteis, ahora estáis en Cristo, estáis en Cristo. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron y todas las cosas han hecho nuevas. Así que la Biblia nos enseña que el creyente no debería vengarse de ninguna manera. La venganza no nos pertenece a Dios, es lo que nos dice Romanos capítulo 12, 19. Pablo dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Así que no prepare porque tu marido te enojó, tu mujer te enojó, está preparando ya la contraataque. No hay contraataque para la vida cristiana, no hay contraataque. Hay sumisión, perdón y seguir adelante. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. ¿Alguien te hizo daño? Deja que Dios mismo se encargue de la persona. Dios sabe vengarte. Dios sabe luchar por ti. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré a lo que se merecen, dice el Señor. Así que hemos sido llamados a vivir en paz, si depende de nosotros como creyentes. No hemos sido llamados para poder negociar, no, hemos sido llamados a vivir en paz, si depende de nosotros, y no vivir en pedazos, pero en paz.
a buscar la paz con todos. Cuando uno perdona, uno mismo se siente librado de la esclavitud de falta de perdón. ¿No se ha dado cuenta? Cuando perdonas a alguien, tú le ves por la calle, te pone el corazón, parece un cáncer en tu corazón, pero la persona va tranquilamente, está siguiendo con su vida, está en paz. Pero tú estás ahí, oh, mira, ahí viene esta, oh. Te agobia ese corazón, te entristece para nada, porque no estás libre. Estás aún atado ahí en el pasado, que la persona ya lleva tiempo, quizás es una persona convertida ahora en Cristo. Y está totalmente libre, está en Cristo, está volando, ya está en el cielo. Estás hablando con solamente que le llamen para que se va. Y tú aún ahí, comiéndote la cabeza, perdiendo el tiempo, invirtiendo toda tu fuerza que podría haber usado para otras cosas mejores, amargándote. Sí, estoy hablando de... Téngalo por seguro que ningún esposo ha hablado conmigo, ni ninguna esposa ha hablado conmigo. Así que si estoy soltando sus secretos, por favor, habla con Dios, no hablen conmigo. Yo totalmente estoy libre. Así que que nadie da a su esposo así o a su esposa así, que ya veremos en casa. Ninguno han hablado conmigo hasta ahora. Así que nos gusta, a nosotros nos gustan mucho como seres humanos guardar los registros de las cosas que las personas nos hacen. Nos gusta guardar esos registros, recordárnoslos. Es como un tesoro de vida que cada vez cuando alguien voy a volver a abrir la antigua herida. A ver, mira la antigua herida. Él me hizo esta herida hace 2 años. La vuelves a hacer. ¿Por qué regresas al pasado? Abre la antigua herida que está curada por Dios. Y luego vuelve a taparlo. Luego agregas otra herida encima. Hermanos, cuando Dios perdona, Él olvida. Cuando nosotros perdonamos también debemos aprender a olvidar. Nos gusta guardar registros de las veces que nos han ofendido y cada vez que se presenta la oportunidad, nos gusta recordarnos de eso me lo hiciste antes. Mira lo que dice Salmo 133-4. Eso es una cosa. Dice, si el Señor llevara un registro de nuestros pecados perdonados, de los pecados perdonados, si Él llevara un registro de los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá sobrevivir? ¿Quién de nosotros estaremos aquí aún con vida? Si todos los pecados que hemos confesado a Dios, hemos pedido perdón. Si Dios cada vez que pedimos perdón otra vez, y Dios dice, no te perdono. No. El año pasado hiciste esto 4 veces. Este mes lo has hecho 6 veces. Y esta semana lo has hecho 18 veces. Ya no quiero más. ¿Quién de nosotros estaremos aquí? Ninguno. Así que si Dios no guarda un registro de nuestros pecados, ¿por qué guardamos un registro de los pecados de los demás? ¿Somos mejores que Dios? ¿Más sabios que Dios? ¿Más bueno y justo que Dios? ¿O es por eso quizás somos más inteligentes que Dios? No, hermanos. Lo que nos enseña la palabra es que tenemos que ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios, como hijos suyos. Los atributos de Dios, tenemos que compartir esos atributos, como perdonar, amar. Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. ¿Sabes lo que significa que tu peor enemigo está esperando que tú contraataca? Después de que te ha hecho daño, en vez de contraatacar, tú le abrazas y dices que te perdono. Le has matado. Se va a tirar de un 4º piso porque le has matado, porque no va a comprender qué tipo de persona eres. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que perdonamos y perdonamos y perdonamos. Así que si Dios no guarda el registro de nuestros pecados, ¿por qué entonces nosotros nos esforzamos y nos perdemos el tiempo para guardar registros de los pecados de los demás? El apóstol Pablo también tenía una duda, el apóstol Pedro, perdón, él tenía su duda sobre cuántas veces, porque hay una tendencia de, nos gusta recordar las veces que la gente nos ha hecho daño. Pedro también tenía esa pregunta. Y Mateo capítulo 18, 21 a 22, él hace una pregunta al Señor Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Cuántas veces? Así que él solamente esperaba 7 veces, como eran. Así que 7 veces le perdono y es así. Después de las 7 veces, la 8ª vez yo lo corto la cabeza o ¿qué hago? Jesús dice que no, 7 veces no. Son 70 veces 7, que son 490 veces cada día. 490 veces cada día. ¿Quién puede tener la valentía de ofenderte tantas veces? Nadie. Pero es lo que hemos sido llamados a hacer. Así que paciencia es lo que Dios nos demanda. 490 veces.
Tu marido tiene que ponerte sobre la montaña rusa 470 veces, o tu mujer sobre, o tus hijos, o quien sea, tu vecino. Si supera los 400, cuando entra 450, cuando entra 400, 500 o 491, ya sabe que ahí ya no puedes perdonarle. Pero el día tiene 24 horas. Y en una hora es imposible, porque es para explicarnos que no hace falta que nosotros, nuestros corazones no son almacenes donde guardamos heridas, donde guardamos cosas malas, donde guardamos rencores. No, nuestros corazones han sido creados por Dios para guardar su belleza, su grandeza, las cosas que Él ha hecho por nosotros. No cualquier cosa, pero Él nos ha creado para que nosotros podamos mantener cosas importantes en nuestros corazones, no cosas que nos traen tristeza, ni cosas que nos traen amargura. Así que aquí el Señor está diciendo a Pedro claramente que si alguien peca contra ti, no son 7 veces que tienes que perdonarle, son 70 veces 7, que 7 multiplicado por 70, que son 490 veces, y no en toda tu vida, no, es cada día, cada día. Mira, la convivencia, hermanos, no es fácil. Eso lo hablo para la gente que aún está planeando casarse algún día y piensa que cuando se casa ya se acabaron los problemas. No, ahí empiezan otros niveles de problemas. Porque la convivencia no es fácil. No hay ningún hombre perfecto. Deja de soñarlo, mujeres. No existe. Solamente los cuentos de hadas. No existe ninguna mujer perfecta. Hombres, dejan de soñarlo. No existe. Todas las mujeres tienen sus defectos. Todos los hombres tienen sus defectos. Toda familia tiene su problema. Todo hijo tiene su maldad. No puedes comparar tus hijos con los hijos de los demás porque son diferentes. Cada niño tiene su problema, cada familia tiene lo suyo, cada marido es diferente. Aborrezco sinceramente la idea de escuchar a hombres o mujeres comparando su esposo o su esposa con otras personas. ¿Por qué no te casaste entonces con ella? O con él. ¿Por qué? ¿Por qué estás con la que estás? Si tienes que ir comparando. No es pan, no es una ropa, ese es verano, ese es invierno. No, son seres con sentimientos diferentes. La única persona que puede unir a un matrimonio juntos así, para que no haya separación, es Dios. Son 5 años de tiempo media que el mundo da para el matrimonio. 5 años después se pueden divorciar. Hay los divorcios express, los mismos que nos unen en los registros civiles, que nos dicen decir hasta la muerte nos separa. Son los mismos que firman para que nos divorciamos. Y nosotros creemos más en sus filosofías y sus cosas y dejamos la palabra de Dios aparte. Ojalá la iglesia pueda entender que el mundo no tiene autoridad sobre la iglesia, sino la iglesia tiene autoridad sobre el mundo. Nuestros matrimonios serán más saludables. La manera de educar a nuestros hijos será más saludables que copiar el sistema mundano para traerlo en nuestros hogares, para traerlo en nuestras iglesias. No es así. No es así. A veces debemos esperar que las personas, no debemos esperar, perdón, no debemos quedarnos y esperar a ver, bueno, es él quien me ofendió, así que tiene que ser él quien viene a buscar, a pedirme perdón. No, si es una persona creyente, no debes esperar. Si es un mundano, mejor que te alejes de la persona, pero perdónale, pero no le trates mal. Pero si es un creyente, el Señor Jesús le dice, claro, en Mateo 18, 15 a 16, dice el Señor Jesús, que si un creyente peca contra ti, eso es la iglesia. Si estás en la iglesia, no, ese es Proverbios que estamos leyendo. Lo salté un poquito. Mateo. Vale, el otro era Mateo capítulo 18. Sí. Sí, había saltado uno antes, que era Mateo 18. Lo puedes apuntar. Mateo 18, 21 a 22. Que el Señor dice que Pedro pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Eso está en Mateo 21, 22. Que Pedro le pregunta al Señor cuántas veces tiene que perdonar. Y ahora en Mateo 18, 15 a 16, ese Señor que está hablando sobre perdonar aquí, Él dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Así que si un creyente de la iglesia, alguien de la iglesia, peca contra ti, no tienes que ir por ahí anunciándolo, no. Gálatas 6 dice que si algún hermano está dominado por algún pecado, de que los de la iglesia que son espirituales, no son los que son chismosos, no, los que son espirituales, personas que tienen dominio propio, guiado por el Espíritu Santo, tienen con un espíritu de mansedumbre, poniéndose en el lugar de la persona, tiene que acercarse a la persona y guiarle hacia el arrepentimiento, no destruirle, porque ella está muerta en sus pecados, sino que tiene que hacer es rescatarle de las agarras de Satanás.
No ir condenándole, dándole, no, es rescatarle, aconsejarle, enseñarle el camino bueno que tiene que tomar. Porque el camino a la destrucción es tan grande, pero el camino a la vida eterna es así de estrecha, con problemas, con altibajas, con subidas. Jesús dice que solamente los que permanecen firmes al final en este camino serán salvos. Así que dice aquí en Mateo 18, el Señor dice, que si un creyente peca contra ti, háblale en privado primero y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesas el pecado, has recuperado a esa persona. Porque cuando le hablas es para que se arrepiente, no para matarle. Así que si se arrepiente, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo, no los chismosos, ojo, no los problemáticos, no los que están viviendo en el mismo pecado, porque no puede llevar a una hermana soltera para ir a resolver un problema de matrimonio. No, eso no ocurre. Una mujer casada aconseja a las mujeres casadas. Una mujer soltera aconseja a las mujeres solteras. Un hombre casado aconseja a los hombres casados. Un hombre soltero no puede aconsejar a un hombre casado. Es totalmente desequilibrado. Así que pasa, así que si tienes que llevar a una persona para hablar a otra persona que ha pecado, asegúrate que las personas o la persona que estás llevando no está viviendo en el mismo pecado. No es esclavo del mismo pecado que vas a llevar, porque si vamos a hablar con una hermana que es chismosa, que ha hablado mal de mí, ojo, no llevas a otra chismosa o otro chismoso para que vayan a hablar con la chismosa, porque ella es tener todo de chismosos y de todas las demás cosas. Porque si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Porque a veces la gente puede inventarse historias. Pero podemos ver aquí que está diciendo que si un hermano de la iglesia peca contra ti, no tienes que esperar que él venga para arrepentirse. Tú puedes acercarte con humildad para hablar con la persona. Oye, mira, hermano, lo que tú dijiste la otra vez de verdad me ofendió. No me sentí bien. No está bien que tú me hables así delante de tal persona. No está bien. Con humildad, háblale para que se arrepiente. Si aún la persona no se arrepiente, busca a otros hermanos. Mira, me fui a hablar con tal persona, no quería escucharme, se puso agresivo, todo lo que sea. Vayan a hablar. Y si seguimos leyendo, si es una persona que está dominado por el pecado y está viviendo de tal manera y no quiere escuchar a nadie en la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Dice que hay que tomarle por gentil. ¿Qué quiere decir? Fuera de la iglesia. A veces pensamos que decir a la gente que salgan de la iglesia por la vida pecaminosa que están viviendo, que no quiere cambiar, es falta de amor. No es falta de amor. La Biblia dice que si entra en la comunión de los santos, hay personas que practican pecado y la iglesia sabe, esta gente está contaminando la reunión de los santos. Quiere decir que la iglesia es un lugar que acepta a pecadores que quieren vivir conforme a la ética cristiana. No un lugar que acepta a pecadores para que vengan a sentirse cómodos. Es como poniendo una persona en el corredor de la muerte. Que venga, no pasa nada, siéntate aquí, aún que vas a ir al infierno, solamente disfruta de nosotros que vamos a ir al cielo. Y recuerda lo que dicen las Escrituras también, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Así que si yo sé que mi hermano o mi hermana está viviendo en pecado y soy indiferente a su manera de vivir, es un pecado también contra mí. Porque la indiferencia a la vida pecaminosa de otra persona es también contado pecado contra mí. Porque yo no le estoy ayudando para que se arrepiente. No le estoy guiando a Cristo. Así que no puedo ser indiferente. Es como un vecino. Imagínate que tienes un vecino que te odia, te hace la vida imposible y hay una piscina comunitaria en el edificio. Y tú estás ahí en el balcón de tu casa y hay una cámara de vigilancia en todo el patio que te está grabando a la piscina. Y ves al niño del vecino de 2 años corriendo, jugando alrededor de la piscina con su perro. Y después el perro se cae en el agua y el niño quiere salvar a su perro y se cae también en el agua. Y tú te quedas ahí mirando, hasta que el niño se ahoga. Tu indiferencia de salvar a ese niño se llama asesinato por imprudencia. Te vas a la cárcel. Porque eres como el mismo que asesinó al niño. Porque lo viste ahogarse y no lo salvaste. Así que si una persona está viviendo en pecado y tú sabes que está viviendo en pecado y no le exhorta, no lo guías hacia Cristo, eres responsable también de la vida pecaminosa de esta persona. Porque tú estás participando, estás aceptando. Es como una madre que sabe que mi hijo o mi hija es ladrón y acepta las cosas que va robando y trayendo a casa y lo disfrutan todo. Eres cómplice de eso. Cuando viene la policía, mamá lo sabía, sí, pues, cómplice. Así es la vida cristiana también. Así que es difícil hacer ver las faltas de una persona que no es creyente. Por eso que no se tiene que dar perla o
perlas a los cerdos, ¿sabes? No le das algo tan precioso a un cerdo, le das perla, ¿qué pasará con el cerdo? Lo llevará otra vez en el barro, o el chancho se lo meterá en el barro y ya está. Las cosas preciosas, santas, no le pueden dar a personas que no las quieren. Así que podemos tener problemas, que el problema anterior, sí tenemos que lidiar con personas que son necias. Es como si intentas guiar a una persona necia hacia Cristo. Puedes causar más problemas para ti. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 9, versículo 8. Proverbios 9, 8 dice, reprende al insolente. Si reprendes al insolente, ¿qué ganarás? Ganarás su odio. Reprendes al insolente, ganarás su odio. Corrige al sabio y te ganarás su aprecio. El insolente aquí es una persona orgullosa, un don saber todo, ¿no? Que es sabio, el sabio mundo, que sabe, según su propio conocimiento, él es bastante más astuto. Es un orgulloso, un soberbio, que si corriges a un soberbio, lo único que pasará con el soberbio es el error más grande que uno puede hacer. Intentar corregir a un soberbio, simplemente te va a odiar. Te va a odiar, porque no puede ni aceptar que alguien le corrige, porque es don perfecto. Así que si corregimos a un sabio, ¿qué hará el sabio? Analizará lo que le hemos dicho. Meditará sobre lo que le hemos dicho. ¿Es correcto lo que me ha dicho? ¿Será que de verdad mi vida es así? No lo sabía. ¿Será que estoy haciendo esto? Porque es difícil vernos nuestras faltas. Pero otras personas ven cómo somos. Es difícil a veces que nos vemos. A veces parece que tenemos que salir de nosotros y mirarnos de fuera y ver lo terrible que podemos llegar a ser. Pero y nosotros somos totalmente perfectos. Por eso es que nos comparamos, ¿sabes? Tenemos la tendencia de compararnos con otros. Nuestro estándar de comparación no es la Biblia, son las personas. Por eso es que seguimos en el mismo punto donde estamos. Pero si corregimos a un sabio, el sabio reflexionará sobre lo que le hemos dicho, sobre la palabra, y tomará acciones fructíferas, acciones positivas. Si el que te aborrece, escucha bien, hermano, si el que te aborrece, el que tiene problemas contra ti te aborrece, y venga y te toca la puerta y te pide ayuda, debes ayudarle. Eso es bíblico. No, usted otra vez, de lo que me dijiste ayer, no. El Señor Jesús nos dice que tenemos que ayudar. Él lo dice también en Proverbios. Proverbios 25, 21 a 22. Dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Esta también lo vemos en las bienaventuranzas, en los evangelios. Tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidas de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Hermano, ¿usted sabe cuántas personas alrededor de este edificio, aquí estamos aquí, al principio de esta obra, nos ponían la vida difícil? Nos decían cómo van a llamar a la policía. Pero gracias a Dios, cuando empezamos con el tema de la asociación de Rincón de la Familia, con el tema de la alimentación, empezamos a apoyar a esas familias también y se convirtieron en los que nos ayudaban a descargar la furgoneta. Los mismos que nos amenazaban que llamarán a la policía por la iglesia fueron los mismos que Dios empezó a usar para descargar la furgoneta al principio y para dejarnos sus parking gratis. Los mismos que antes nos odiaban. Porque el mundo no está acostumbrado a ver a una persona tratarte bien cuando tú le tratas mal. Eso es locura para el mundo. Pues que Jesús, por eso que dice Proverbios aquí, que cuando lo haces es como poniendo sobre la cabeza de la persona carbones encendidas. La persona no sabe ni qué hacer contigo. No sabe si odiarte, si bofetearte, si amarte. Lo único que tiene que hacer es rendirse ante ti. Rendirse totalmente por la gracia de Dios. Así que nuestro deber no es ayudar solamente a los que nos hacen el bien, porque tenemos la tendencia de ayudar a los que nos caen bien. Tenemos familiares favoritos siempre en las familias. La prima que siempre nos pide algo, hacemos. O el primo que siempre nos pide, lo hacemos. El amigo que siempre quiere algo, estamos dispuestos a desmontar todas montañas para esa persona. Pero no es lo que nos enseña la palabra. De que no tenemos que tener favoritos, porque Dios no tiene favoritos. ¿Dónde está la diferencia entre nosotros? Si nosotros tenemos favoritos y tratamos a las personas con un favoritismo totalmente diferente de lo que el Señor nos trata. Mira lo que dice el Señor aquí en Lucas capítulo 6, 32 a 35. Dice, puede ser considerado un resumen de lo que está diciendo el Señor aquí, de todo lo que estamos hablando. Dice, si solo aman a quienes los aman, a ustedes, ¿qué mérito tienen? Si voy a amar solamente a los que me aman, ¿qué mérito tiene?
Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Es cierto. Los ladrones aman a sus amigos ladrones. Y dice, y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Y dice ahora, amen a sus enemigos. Qué fuerte. No hay negociación sobre eso. No es una discusión sobre, no. Es un mandato. Amen a sus enemigos. Háganles bien. No lo piensa. Háganles bien. ¿Alguien te ha arruinado la vida en el pasado? Y viene hoy para tocar tu puerta, ámale, hágale bien. Prestan sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Quiere decir que, imagínate que Dios tenía que decidir que hoy va a llover solamente en las casas de los creyentes. ¿Cuántas personas no tendrán agua? O si hoy sale el sol solamente en los que creen en mí verdadero. ¿Cuántas personas se quedarán sin sol? O que no, hoy el viento, la brisa bonita que sopla a veces por la tarde solamente será en la casa de los cristianos. ¿Qué será el mundo? El sol de Dios sale para todos. Los ateos, los agnósticos, los homosexuales, como el ladrón, el mentiroso, el fornicario, como el hipócrita, todos, Dios hace salir su sol a todos, como para los creyentes. Él no hace ninguna excepción de persona. Así que no debemos amar solo a los que nos caen bien o a los que nos aman. No debemos hacer bien solo a los que nos hacen el bien. Debemos ser hijos de Dios, es decir, poner en práctica esos atributos que nosotros compartimos con Él, que es la capacidad de perdonar y de tener misericordia. Compartimos esos atributos con Dios. Así que la falta de perdón, hermanos, no solo está relacionado con nuestra relación con los demás. La falta de perdón también es que necesitamos nosotros mismos el perdón de Dios. Porque a veces hemos pecado contra el Señor. Satanás nos acusa de tal manera que nos dice que Dios ya no puede perdonarnos. Así que esa enseñanza no solamente es la relación entre nosotros como seres humanos, pero es nuestra relación también con el Señor. Porque necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos experimentar el perdón de Dios para poder acercarnos a Dios con confianza. Porque si no estamos seguros que Dios nos ha perdonado, lo único que pasará es que nos alejaremos de Dios lejos y más lejos cada día. Y un día nos daremos cuenta que estamos en la eternidad sin Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 4, Él dice, adúlteros, no se dan cuenta que la amistad con el mundo se convierte en enemigos de Dios. Así que si quieres saber cómo ser enemigo de Dios, es solamente amar al mundo. Para ser enemigos de Dios, la única manera para ser un verdadero enemigo de Dios es amar al mundo. Y Él dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Aquí el amigo del mundo que está hablando aquí no es un amigo de que amamos a la gente, no. Es amar el sistema del mundo. Porque en Juan 3:16, el Señor Jesús, cuando Nicodemo fue a verle, en Juan capítulo 3, Él dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Él dice, ¿por qué? Porque así demuestra Dios su amor para con el mundo. Los calvinistas llaman la parte que dice el mundo que los elegidos. No. Si yo pregunto a mi hijo qué significa mundo, o a un bebé qué significa mundo, me dirá todo mundo. Así que Dios ama a todos, y quiere que todos se salven. En Ezequiel 18, Él mismo lo dice. Dios desea que el mundo se salve, que la gente llegue a conocerle. Pero ¿cómo llegarán a conocer a Dios si nosotros no le predicamos la palabra? ¿Y cómo podemos predicar la palabra a la gente si nosotros mismos no vivimos y creemos esta palabra? ¿Qué tipo de instrumentos seremos? Imagínate un machete que no tiene filo. ¿Para qué sirve al agricultor? Para nada. Lo tira. Es que para ser usado por Dios, nosotros también tenemos que estar seguros en esa posición con Él. Así que si amas al sistema de este mundo,
el pecado que practica el mundo, los placeres que están en este mundo, la vida mundana que está en este mundo, entonces eres enemigo de Dios. Cualquier persona que ama el sistema de este mundo es enemigo de Dios. Y si mueres siendo enemigo de Dios, ¿quién te va a salvar? Imagínate, hermanos, ¿quién puede defendernos contra Dios? Si Dios nos rechaza, ¿quién nos va a aceptar? Si Dios nos condena, ¿quién nos va a quitar la condenación? Pero si Él nos acepta, ¿quién puede rechazarnos? Si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nadie. Nadie, hermanos. Nadie. La buena noticia es que si reconocemos nuestros pecados y confesámoslas, si confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Es lo que dice 1 Juan 1:9. ¿Por qué? Porque todos nosotros antes éramos pecadores. Todos nosotros estábamos destinados para la condenación eterna. Pero Dios nos ha mostrado en las Escrituras cómo podemos ser salvos. Alguien puede preguntar, pero estás hablando de perdón y de perdón de mi hermano, recibir el perdón de Dios. ¿Cómo puedo recibir este perdón de Dios para ser salvo? Está en la Biblia. Dios no nos ha dejado así para que lo buscamos como una persona perdida en el desierto. No, sabemos, Él nos ha mostrado cómo podemos llegar a conocerle. Cuando nosotros, ¿qué? Cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Cuando uno toma la decisión de poner su fe en Jesús. Y eso es la verdad para todo el que cree. Para cualquier persona, no importa la etiquetación que te han hecho, no importa si la gente te consideran o lo que tú eras antes, no importa la vida que has vivido antes. Si tomas la decisión hoy de poner tu fe en Cristo Jesús, Dios te regala la salvación y eres libre. Totalmente libre. Si pones tu fe en Cristo Jesús, pues todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros éramos esclavos de pecado. Nadie pudo alcanzar la meta gloriosa que Dios tenía estipulado. Nadie pudo alcanzarlo. Aún así, sin embargo, en su gracia, en su amor, en su misericordia, Dios ahora gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nos liberó del castigo por nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Y así nos liberó Jesús del castigo por nuestros pecados, ofreciendo su propia vida como el precio para nuestros pecados. Así nos libró Jesús. Así que si yo pongo mi fe en lo que Jesús hizo por mí en la cruz de Calvario, Dios me regala la salvación, te regala a ti la salvación. Y puedes entrar confiadamente en su presencia y llamarle, hola papi. Porque antes eras un enemigo. Pero ahora solamente puedes decirle, hola padre. Y él te dice, dime hijo. Antes por ejemplo dice, hola padre, ¿quién eres? No te conozco. Pero ahora cuando vas en el nombre de Jesús, porque has puesto tu fe, tú le dices, hola papi, dime hija, te escucho. Y te desahogas. Él te comprende. Era necesario que Jesús sea un ser humano como nosotros, para que Él puede consolarnos. Porque Él fue tentado como somos tentados ahora, pero no pecó. Él fue dejado por sus amigos, traicionado por sus mejores amigos. Él sufrió como ustedes y yo sufrimos. Así que cuando nosotros entramos en su presencia, clamamos su misericordia, no es un Dios lejano como de los musulmanes que no pueden tener una relación. Podemos tener una relación con Jesús. Él comprende nuestras debilidades porque es un ser humano glorificado. Así que Jesús nos libró del castigo del pecado, ofreciendo su propia vida como sacrificio. Así que las personas, escucha bien hermanos, vamos terminando. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Eso es el Evangelio. ¿Quieres ser justificados por Dios? ¿Quieres ser justificado por Dios? ¿Estás viviendo el pecado? ¿Quieres ser salvo? Debes creer que Jesús sacrificó su vida, derramado su sangre para perdonar tus pecados. Debes creerlo. Y cuando lo crees, de verdad, Dios te regala la salvación. Y puedes decir que eres hijo de Dios. Alguien te pregunta, ¿quién eres? No, que no, soy de Honduras. No, soy del reino de los cielos. Dios es mi Padre. A veces la gente me pregunta, ¿qué haces, Alex? Es que trabajo en la empresa de reciclaje. Yo soy colaborador con Dios. Trabajamos en reciclar almas. Almas podridas. Dios y yo trabajamos. Y le paso a Dios y Dios la recicla y Dios saca ahí almas perfectas para su gloria, para su honra.
Qué trabajo asombroso, hermanos. Imagínense, qué trabajo asombroso. Trabajar y la empresa de Dios para reciclar almas para Dios. Almas que el mundo ya desecharon, pero Dios las hace útil para su gloria y para su honra. La gente debe arrepentirse de sus pecados y seguir creyendo en Jesús. No es creer hoy y salir fuera, oran por ti y te vas fuera a vivir de la misma manera que vivías antes y decir que yo soy salvo. No, debes demostrar con tu manera de vivir que has creído en Dios. Tu manera de vivir debe ser diferente. No puedes estar viviendo de la misma manera que vivías antes si eres creyente. Y ahora, ¿qué hace Dios? Dios está demandando a todo mundo, en todas partes, en el mundo entero, que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Él. Eso es un mandato de Dios. Arrepentidos de vuestros pecados y vuelven a mí para que por eso haya días de refrigerio, días agradables, días de paz, liberación, mejores promesas. ¿Qué podemos dar a cambio de nuestras almas? ¿Qué hay en este mundo que es mejor de lo que Dios puede darnos? Dice las Escrituras que cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en los pensamientos de los hombres. Esas son las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Ay, hermanos. O sea, a veces intento de imaginarlo, pero es imposible imaginarlo. Los que aman a Dios, hay cosas que ningún Picasso ni Da Vinci, nadie puede dibujar ni imaginar las cosas que Dios tiene preparado para ti. Si tú le amas. ¿No quieres eso? ¿Qué vas a preferir? ¿5 minutos de placer para pasar toda una eternidad en el infierno? No. Hay cosas mejores ahí arriba. Cosas, calles de oro. ¿No quieres verlo? Yo estoy cansado de ver las cacas de los perros aquí en Santa Coloma y en Barcelona, en todas partes. Que tengo que tener cuidado a ver cómo camino por la noche. Las madres que hacen con sus carritos, tienen que ir esquivando, tienen que ir a la calle, luego subir otra vez a la acera. Yo estoy cansado. Quiero ver esas calles de oro. Calles de oro, donde hay un río de agua viva que fluye en la misma presencia de Dios. Donde ya seremos igual a Jesús. Si quiero ir a Camerún, ya estoy en Camerún, no hace falta coger un avión. Ya mi mujer ya no será mi mujer, será mi hermana Marisol. Así saludaremos, todos seremos hermanos, vestidos en blancos, pureza y la presencia de Dios. ¿Usted no quiere eso? Yo lo deseo, hermanos, lo deseo. Que si lo deseas, le invito a que se ponga de pie conmigo.